Floricanto presenta. Tenemos entonces hoy el primer tema de esta serie de la Mariología. Así podremos irnos ubicando y reubicando constantemente en lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo. El primer tema de los 5 que tendremos se refiere a la cuestión general del dogma. Entendamos que vamos a tratar sobre los 4 dogmas. Así, la segunda de estas catequesis o clases será sobre el primer dogma. El segundo tema será sobre el primer dogma de la maternidad divina. La tercera catequesis o clase será sobre la perpetua virginidad y así sucesivamente hasta ver la Inmaculada Concepción y la Asunción a los cielos. El primer día, este primer momento, lo vamos a dedicar a las cuestiones generales del dogma. Hay 4 dogmas sobre la Virgen, sobre eso van a ser las siguientes lecciones. Sin embargo, también cabe aclarar que el macro cuadro o el marco que tenemos es mucho más general que solamente los dogmas. Hemos escogido los dogmas para que estos nos ayuden como a plantear los asuntos más importantes y más básicos a los que podemos referirnos en relación a la Virgen María. Pero sobre la devoción, sobre la piedad, sobre el rosario, sobre tantas cosas que pudiéramos platicar acerca de la Santísima Virgen, sería para otra serie y para muchas otras catequesis. Hoy nos vamos a concentrar en qué cosa es un dogma y cuáles son los dogmas en general de la que se refieren a la Santísima Virgen María. Entonces, puesto este presupuesto y con esta introducción, entramos ahora sí directamente al primer tema, que son las cuestiones generales del dogma. La Mariología es solamente una parte, un apartado de toda la teología. La teología es el estudio sobre Dios, sin complicaciones. Dentro lo que vamos a encontrar también en estos días y con estas catequesis no es una doctrina profunda, ni tampoco vamos a encontrar muchas complicaciones de varios libros y citaciones. Lo que queremos es hacer un acercamiento doctrinal y ortodoxo, o sea, completamente válido para la Iglesia, pero desde una manera más sencilla, casi de forma coloquial. De hecho, este curso nació de unas tardes de café, así que como verán, no va a alcanzar las grandes alturas teológicas de todos los fundamentos con fechas y citaciones de los santos padres o también de los documentos de la Iglesia. Por eso podemos decir que la teología es el estudio de Dios de forma general y la Mariología forma parte de la teología. La teología tiene muchos tratados, por ejemplo, la Cristología, por ejemplo, la Neumatología. La neumatología es el estudio del neuma. ¿Y qué cosa es el neuma? El espíritu. ¿Qué se traduciría por aire? Por eso los neumáticos tienen aire, porque toman la palabra griega. Entonces, cosas así que estaremos viendo de forma sencilla que van a ilustrar acerca de nuestra fe. Y todo esto lo digo porque a mí me pasa esto y ojalá que también les pasara. Les deseo que pase esto a ustedes, que no es algo malo, que entre más estudian se dan cuenta que son menos las cosas que sabemos que las que estamos aprendiendo, porque cada estudio nos abre un horizonte más grande. Imaginen ustedes, vamos a estudiar la Mariología y la Mariología es un tratado de la teología, pues entonces hay muchos más que vamos a estudiar solamente las cuestiones de los 4 dogmas, pero el tratado sobre la Mariología tiene muchos otros aspectos. Entonces vamos concentrándonos, nos vamos especializando solamente en un tema y consideramos que son muchos más los que nos quedan pendientes, pero entonces, ¿cuál sería la actitud que nosotros podríamos tener ante esta realidad o ante esta situación que se nos presenta con el estudio? Pues el hambre de seguir aprendiendo más,
el hambre de seguir teniendo cursos, el interés por buscar dónde más, porque me quedó la duda del neuma, entonces dónde más puedo yo investigar o dónde más puedo tomar otro curso. Dios quiera, porque también estamos en una situación tan irregular para la iglesia, porque cuando estamos haciendo estos videos y estas clases son porque estamos en una situación de pandemia. Entonces lo que queremos también es que dentro de estas grandes ubicaciones, el que nosotros tengamos posibilidad y ganas de seguir estudiando y estudiando nuestra fe. Ahora, una motivación interesante para la Mariología es casi la que tenemos de forma general. Es que uno aprende a amar lo que conoce. Uno no ama lo que no conoce. Por lo tanto, si yo amo a la Virgen María es porque la conozco. Es más, una cosa lleva a la otra. Amar a la Virgen María me hace pensar que tengo que estudiar y saber más sobre ella. Cuando yo estudio correctamente, hago un acercamiento al estudio de la Mariología, eso automáticamente me hace amarla más. Entonces, como ven, el beneficio se va dando de forma mutua, casi de forma alternada. El conocimiento con el amor con el conocimiento, y entonces tendremos otros dogmas y tendremos otros grandes tratados de la teología. Pienso en la cuestión de la escatología. ¿Qué cosa es la escatología? Es el estudio sobre las realidades futuras, que estudia las postrimerías, la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y la gloria. Y eso, y como ven, ya es otro tratado dentro de la teología, y que ojalá que con estos estudios, ojalá que con este entusiasmo con el que emprendemos esta serie de videos y clases, también podamos otro día seguir haciendo otros videos en alianza con sacerdotes que tienen conocimiento, que tienen más experiencia, que tienen más estudios específicos. Y miren, que pudiéramos hacer, ruéguenle a Dios, aunque sea una clase, pero con todo y eso no podemos negar nuestra fe cristiana, ni tampoco mi sacerdocio, sino al contrario, que cada una de estas situaciones nos da oportunidad. Ruéguenle a Dios que nosotros pudiéramos tener una especie de biblioteca de videos, donde digamos, a ver, voy a tomar el curso de Mariología con el Padre Gabriel. O que después el curso de Mariología lo hiciera un sacerdote que haya estudiado Mariología. Un curso sobre misionología. Un curso sobre espiritualidad. Un curso sobre liturgia. Un curso que pudiéramos tener disponible así, de forma sencilla, y que durara 20-30 minutos cada lección, y tampoco que fuera de todo un año, sino de unas cuantas clases, para que eso nos permitiera todavía más y más tomar clases. Pues esta es la idea. Ruéguenle ustedes a Dios que más sacerdotes, más personas se involucren, porque no es solamente los que damos el tema, sino todos aquellos que nos sugieren qué temas dar, y todos aquellos que hacen posible, gracias a la edición y a la toma, a la captura, a sus tiempos que disponen para que todo esto se haga posible. Pues entonces la Mariología tiene 4 dogmas. Primero, la maternidad divina. Segundo, la Inmaculada Concepción. Tercero, la perpetua virginidad. Y cuarta, la asunción a los cielos. Son pequeñas fichas, tan pequeñas las fichas que aquí hay 13 fichas en estas hojitas, y las quisimos hacer de forma muy sencilla porque una ficha es solamente la mitad de una hoja. Entonces esto es lo que ustedes estarán viendo también trasvasado a las diapositivas, con las diapositivas que ustedes puedan capturar. Con eso ustedes estarán capturando también el contenido básicamente trasvasado de estas fichas que tenemos escritas y que iremos pasando durante esta plática, esta conferencia magna, magistral, o esta platiquita de café, ¿no? Según lo quieran ustedes ver. Entonces, los 4 dogmas de la Santísima Virgen son cristológicos, aunque son mariológicos. Sin embargo, los dogmas son cristológicos. ¿Por qué? Porque miren, la Virgen María es una especie como de rama o de fruto del tronco principal.
Entonces, si tenemos el tronco principal bien afianzado, enraizado con sus nutrientes, capturando el agua que necesita, entonces las ramas estarán bien. Esto queda por descontado. Sin embargo, si una rama se hace independiente, una rama de tantos frutos, imaginen un manzano con su rama lleno de manzanas, que esas manzanas con el peso que tienen casi doblan tanto la rama que casi pegan al suelo. Y esa rama soberbia dijera: yo tengo frutos y no tengo por qué estar pegada al árbol, al tronco. Entonces, al momento en que se desgaja, al momento en que se corta, al momento en el que se independiza, pues deja de tener el nutriente y entonces sus frutos se secan. Dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. ¿Y cómo se aplica esto a la mariología? Pues porque el dogma mariológico es cristológico. En la medida en que el dogma mariológico está unido a la cristología, es válido. En la medida en que no haga referencia a Cristo, no importa que la Virgen María sea bien bonita, no importa que tenga muchas imágenes, y no importa que seamos peregrinos al Tepeyac, porque al momento en que desgajemos la acción de la Virgen María de la acción de Jesucristo, entonces estamos desencarnando el misterio de la salvación, porque le estamos quitando el sustrato. Ahora pensemos en que, por ejemplo, si yo tomo solamente la mariología en los aspectos más periféricos o más convenencieros, o no sé qué otra cosa, un epíteto, un adjetivo que podríamos calificar esto, de que soy peregrino al Tepeyac, pero de cada año, pero no voy a misa los domingos. Entonces no creo que la Virgen me esté aplaudiendo de que voy al Tepeyac pidiendo dinero prestado, porque algunos lo hacen así, por amigos míos con los que yo he caminado, pasando hambre, e incluso hasta algunos lastimados que van, otros van, pero no creo que la Virgen me aplauda el que vaya 15 días o una semana caminando al Tepeyac y no sea capaz de ir a misa los domingos. Entonces me parece que falta el sustrato. A ese punto es lo que me refiero cuando el dogma mariológico es cristológico. En la medida en que lo unimos, en esa misma medida cobra valor, cobra fuerza. En la medida en que lo separamos, le quitamos su eficacia. Entonces, San Simón Stock es el que al que le revela la Virgen del Carmen, era el director de los carmelitas, y entonces le revela el escapulario. Pero como ven, no basta colgarse un escapulario para pensar que ya me voy a salvar el sábado siguiente después de mi muerte, sino que las personas, por ejemplo, que usan el escapulario, se obligan a rezar todos los días a la Virgen, se obligan también a leer y estudiar sobre la Virgen, se obligan también a dar a conocer esta devoción. Entonces se va complementando. ¿Por qué? Pues porque la devoción a la Virgen va a implicar la salvación. Y la salvación se da en Jesucristo. Yo creo que si entendemos esto, ya entendimos todo lo demás que viene de la clase. ¿Por qué? Porque se refiere acerca de los dogmas. A veces he oído la expresión: tengo una iglesia, esta iglesia es dogmática. Y cuando le ponemos ese calificativo, ya, la iglesia es mala, porque es dogmática. Cuando el dogma dista mucho de ser esta imposición en la que a veces nosotros consideramos y proponemos a la iglesia. El dogma es mucho más que una imposición, porque supera la cuestión de una autoridad, de una orden, de una ley. Un dogma es una verdad que la iglesia propone para ser creída. Así se define, sin toda la definición completa, es la básica. Un dogma es una verdad que la iglesia propone para ser creída. Ahora, no impone. ¿Por qué no impone? Porque una de las cosas que vamos a considerar, por ejemplo, es dentro del dogma, es que el dogma no es irracional, sino al contrario, es completamente razonado.
Porque cuando dimos este curso, uno de los comentarios fue, es que nos dijeron que el dogma es algo que teníamos que creer así a chaleco. Así fue el comentario. Es algo que tenemos que creer a fuerza. No, el dogma, en primer lugar, está completamente razonado, no es irracional. Es algo que cala profundamente en nuestra identidad de cristianos. Entonces no camina por otro lado. O sea, no es algo que es como de locos fanáticos, sino algo que está enraizado en nuestra realidad humana. Entonces, estudiarlo sería interesante porque sucede que cuando al Papa Benedicto, nuestro Papa emérito, le hacen una entrevista para este libro que se llama Luz del Mundo, él dice, no hay que tener miedo a las preguntas porque se pueden responder desde la razón. Entonces, el dogma está completamente razonado. ¿Qué otra afirmación podemos decir acerca de los dogmas? La Iglesia no fabrica dogmas. La Iglesia no está pensando, no sé en quién estemos pensando en la Iglesia, porque ahorita podemos definir la Iglesia. La Iglesia no fabrica dogmas. Ahora, ¿quién es la Iglesia? Porque la Iglesia viene de la palabra eclesía, que significa asamblea. Si les recuerdo, la Iglesia nació sin templos. La Iglesia nació perseguida. Desde el año 33, acontecimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 313 o 314 del emperador del Edicto de Milán con el emperador Constantino, la Iglesia está perseguida por 10 emperadores. Entonces la Iglesia no estaba construyendo templos, la Iglesia no tenía la tranquilidad de estar elucubrando acerca de su fe. Realmente no había tantos libros y tantos estudios sobre esto. No había WhatsApp para decir a qué horas es la misa, ni tampoco había libros para decir vamos a empezar con el canto de entrada. Y el canto de entrada vienen con alegría, ¿no? La Iglesia empezó a crecer por gracia del Espíritu Santo. Entonces empezó a vivir los dogmas, y esta es una de las verdades que a mí más me gustan, y es la parte del dogma que a mí me gusta más. Existen, dice la afirmación, existen en la tradición de la Iglesia y en la práctica de ella. O sea, no es algo que se empiece a creer con el dogma. Otra vez, no se me pierdan en esto. La Iglesia no fabrica dogmas, entonces el dogma no empieza a existir cuando la Iglesia lo propone. Empezando porque la Iglesia es la comunidad de bautizados, es la asamblea. Entonces, ¿qué sucede? Que la Iglesia empieza a vivir esos dogmas. ¿Y qué es lo que hace el magisterio de la Iglesia? Ahora sí distingamos. ¿Qué cosa hace la Iglesia como magisterio? Pues proclama el dogma. Entonces, otra vez la afirmación, existen en la tradición de la Iglesia. El dogma se proclama después, o sea, no se empieza a creer cuando se proclama, sino que ya se creía desde antes de ser proclamado. Además de que existen en la recta conciencia de los fieles, así como dicen los filósofos, que la inteligencia se estaciona en la verdad como su estado natural. Así también la fe. La fe va buscando caminos de tal forma que se va a estacionar en la verdad, en Dios, como su estado natural. No hay como mucho pierde en esto. ¿Por qué? Pues porque habrá gente que con mucha fe irá de rodillas sangrando a alguna basílica. Y uno dice, sí está bien, pero no está tan bien. ¿Por qué? Pues porque hay algo que repugna al sentido. Entonces, sí está bien, pero al mismo tiempo no está tan bien. Entonces, como ven, la inteligencia y la fe se ubican en la verdad como su estado natural y mientras están en búsqueda. Por lo tanto, me gusta mucho esto de que existen en la recta conciencia de los fieles, porque son cosas que se viven con normalidad, con naturalidad, sin que repugne a los sentidos. Además de que se van configurando también con ayuda de las herejías. ¿Por qué con ayuda de las herejías? Pues por algo muy simple. Si ustedes se ubican en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, nadie está pensando, Jesucristo tendrá dos naturalezas,
Jesucristo es la segunda persona, es el Verbo encarnado. Jesucristo es el taumaturgo hacedor de milagros. Jesucristo es el Big Bang con el que empezó el universo, porque por la palabra fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es capaz de cambiar la sustancia de las cosas, porque cambia el agua, la cambia en vino. Jesucristo es capaz de destruir en átomos y reacomodar el pan para que se convierta en pan. Nadie estaba pensando en eso a la hora que tenían hambre y que Jesucristo le estaba diciendo que comieran de ese pan. Pues como ven, en ese momento no se está pensando, sino que alguien dijo: Jesucristo solamente es verdadero Dios, pero no es verdadero hombre. Y dice uno, a ver, por ponerles una herejía, por ponerles de ejemplo una herejía, el arrianismo, por ejemplo, el docetismo. Vamos con el docetismo. ¿Qué significa el docetismo? Viene de la palabra docere, que significa apariencia, y dice que Jesucristo es verdadero Dios con apariencia de hombre. De ahí viene la palabra docere, apariencia. Entonces, Jesucristo es verdadero Dios, pero nada más tiene apariencia de hombre. Y si en la teología nosotros tenemos un principio básico, lo que se asume se redime. Entonces Dios no asumió la naturaleza humana, por lo tanto no la redimió. O, si ustedes lo quieren ver, ese Dios que nada más tiene apariencia de hombre, se estaba riendo a la hora que estaban clavando los clavos. ¿Por qué? Porque nada más tenía apariencia. No era hombre, por lo tanto no asumió la naturaleza. Como ven, esa herejía hace que la iglesia piense y entonces estructure una sana doctrina. La sana doctrina que permite que nosotros tengamos el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, ¿qué decimos? Los dogmas marianos son perfectamente dogmas cristianos. Y entonces el dogma es algo que nos ayuda a vivir nuestra fe. La iglesia no fabrica dogmas. La iglesia proclama los dogmas que ya se viven. Y entonces 4 dogmas se proclaman acerca de la Santísima Virgen: su maternidad, su Inmaculada Concepción, su perpetua virginidad y su asunción a los cielos. Hasta aquí nuestra primera lección acerca de la Mariología, que como ven todavía no entramos en ella. Sin embargo, necesitábamos el antecedente de lo que significan los dogmas para poder fincar muy bien lo que vamos a decir acerca de cada uno de ellos.